La probabilidad del éxito, menos del 1%. Los expertos afirmaron que era imposible. Sin embargo, en contra de todos los pronósticos desesperados, aquí en México existe una historia de milagro que asombró al mundo. Un país con un ingreso per cápita por los suelos, con el 80% de su infraestructura productiva destruida por una década de guerra civil que había experimentado la humillación de intervenciones extranjeras. Una nación sin capital, con tecnología prestada y recursos naturales constantemente en disputa. Ese fue el punto de partida. Y 70 años después, esta nación se convirtió en una de las mayores potencias económicas del mundo. En toda la historia, solo existe un caso que haya enfrentado todas estas condiciones simultáneamente y haya logrado unirse al Club de las Naciones Desarrolladas, México. De 114 pascalices en desarrollo, solo 13 lograron convertirse en naciones desarrolladas. La probabilidad de éxito es del 11%. Viendo solo los números, no parece imposible. Pero el problema no es la probabilidad, sino el punto de partida. No es lo mismo que un antiguo imperio se levante de nuevo a que una nación en ruinas se levante por sí misma. En el momento en que igualamos las condiciones, esa probabilidad de éxito cae a menos del 1%. Hoy analizaremos las 7 decisiones que convirtieron a México en ese milagro del 1%. ¿Están listos? Que comience la historia. Los números en el pizarrón captaron mi atención, 114 y 13. En este momento, con los 300 asientos del auditorio llenos, estaba a punto de refutar la teoría en la que había creído durante 30 años. El gis en mi mano temblaba ligeramente, incluso a mis 64 años. Hay momentos que me ponen nervioso. Hoy era uno de esos días. Buenas tardes. Soy Alejandro Lancaster, un economista mexicoamericano que ha investigado la trampa del ingreso medio durante 3 décadas en la Universidad de Chicago. He enseñado en este mismo auditorio durante 15 años. Durante ese tiempo, he explicado a cientos de estudiantes que el caso de México fue una anomalía, un producto de la vecindad con Estados Unidos, una ayuda estratégica por la Guerra Fría, una simple variación del modelo occidental. Resumirlo así, era limpio y conveniente. Los estudiantes asentían, pero durante el último año, al revisar los datos de nuevo, comenzaron a aparecer grietas en mi teoría. Proyecté una gráfica en la pantalla. La lista de 114 pascalices en desarrollo en 1950 llenaba la diapositiva. Nombres de Asia, África y América Latina aparecían uno tras otro. Dije, lentamente. De estos 114 pascalices, solo 13 lograron unirse al Club de las Naciones Desarrolladas para el año 2010. Una probabilidad de éxito del 11%. La expresión de los estudiantes cambió sutilmente. La reacción era que parecía una cifra más alta de lo esperado. Lucas Schneider, un estudiante de intercambio alemán siempre obsesionado con los números, fue el primero en levantar la mano. Profesor, si 1 de cada 10 lo logra, ¿no es difícil argumentar que es estructuralmente imposible?, dijo, incluso con una leve sonrisa. Conocía el significado de esa sonrisa. Era la ilusión que creaba el 11%. Parece una probabilidad por la que vale la pena arriesgarse. Aaron Miller, con la franqueza típica de un estadounidense, intervino de inmediato. ¿Pero México no fue un país que Estados Unidos desarrolló estratégicamente como un baluarte contra el comunismo en América Latina? La lógica es que cualquiera puede crecer si se le inyecta ayuda, como una especie de plan Marshall regional. Se sintió un murmullo de acuerdo en varias partes del auditorio. Yuna, una estudiante siempre callada pero que no podía ocultar su espíritu competitivo, añadió en voz baja. Además, México se basó en el modelo industrial occidental. No es un caso completamente nuevo. Se vio influenciado por Occidente en todo, desde la transferencia de tecnología y la inversión de capital hasta la estructura industrial. Varios estudiantes asintieron. Hice una pausa. Era la reacción que esperaba. No era diferente de lo que yo mismo había enseñado durante 30 años. Una forma de explicar el éxito de México a través de factores externos. Era limpio y lógico. Pero había llegado el momento de romper esa lógica. Lancé una pregunta. De estos 13 pascalices, ¿cuál de ellos, justo después de su gran conflicto interno, tenía un Producto Interno Bruto per cápita de menos de $100? El auditorio se quedó en silencio.
Los estudiantes recorrían con la mirada la lista de países en la pantalla. Surgieron algunos nombres, pero nadie estaba seguro. Continué con la segunda pregunta. ¿Cuál de ellos había sido ocupado o había sufrido intervenciones militares por potencias extranjeras? Esta vez, se levantaron algunas manos, pero negué con la cabeza. Esos países eran centros comerciales o estratégicos de los imperios, expliqué. Ya tenían una base industrial en cierta medida. Lancé la tercera pregunta. ¿Y cuál de ellos carecía de recursos explotables de manera masiva y de una base industrial propia? Ahora, nadie pudo responder. La confianza comenzó a desvanecerse de los rostros de los estudiantes. La sonrisa de Lucas se había congelado. Me volví hacia el pizarrón. Con el guis en la mano, comencé a escribir lentamente. Los otros 12 pascalices, en su mayoría, ya poseían una base industrial. Eran antiguas potencias coloniales o centros neurálgicos de imperios, expliqué. España, Portugal, Grecia, antiguos imperios. Irlanda se benefició de la industrialización al estar junto al Reino Unido. Y entonces, escribí la frase final. Solo hay un país que, partiendo de tener el 80% de su infraestructura en ruinas por la guerra y el subyugo colonial, logró convertirse en una nación desarrollada. Escribí claramente las 6 letras. México. Sentí cómo cambiaba el aire en el auditorio. Los estudiantes se enderezaron. La expresión franca de Aaron, la mirada fría de Yuna y la sonrisa burlona de Lucas, todo cambió. Añadí una nueva frase debajo en el pizarrón. 12 naciones herederas más 1 nación en ruinas. Miré lentamente a los estudiantes. Calcular esto con el mismo 11% es un error estadístico. Es como poner en la misma categoría la probabilidad de jonrones de un jugador de grandes ligas y uno de preparatoria, expliqué. Cuando se expresa la tasa de éxito de grupos con condiciones completamente diferentes con una sola cifra, la esencia se distorsiona. Escribí un nuevo número en el pizarrón. La probabilidad de éxito real de México es inferior al 1%. Añadí que, calculándolo con precisión, sería alrededor del 0,8%. Esto significa que si 100 países comenzaran en las mismas condiciones, sería difícil que uno solo tuviera éxito. Elena Markov, una estudiante rusa defensora del estructuralismo, levantó la mano con cautela. Entonces, ¿no sería México simplemente un caso atípico estadístico? ¿Una coincidencia irrepetible? Negué con la cabeza. Una coincidencia no dura 70 años. Me apoyé en el escritorio y miré a los estudiantes. Ahora entiendo lo que pasé por alto durante 30 años. Mientras explicaba a México como un producto de la Guerra Fría, una obra de Estados Unidos, una imitación de Occidente, no estaba viendo lo más importante, la verdadera naturaleza de la fuerza que rompió esa probabilidad del 0,8%. Lucas levantó la mano de nuevo, esta vez sin sonrisa. ¿Y cuál es esa fuerza? Guardé silencio por un momento, recorriendo lentamente los rostros de los estudiantes. Las miradas de 300 personas se concentraban en mí. Cambié a una nueva diapositiva. Era una comparación de las condiciones de los 13 pascalices en 1950. Se alineaban el PIB per cápita, la tasa de alfabetización, el peso de la industria y el volumen de comercio. Las cifras de México estaban al final de la lista. El último lugar. Los estudiantes contenían la respiración, mirando fijamente la pantalla. Dai Algish. A partir de ahora, veremos una por una las 7 razones por las que este país, el último de la lista, logró alcanzar el 0,8%. La primera es la educación. Los estudiantes comenzaron a abrir sus cuadernos. Lucas, Aaron, Yuna, todos tomaron sus plumas. El ambiente en el auditorio había cambiado por completo. Cambié a una nueva diapositiva. Era el presupuesto nacional de México en 1953. El sector educativo representaba el 23,7% del total. Esto, apenas unas décadas después de que terminara la revolución, con el 80% del país en ruinas y un PIB per cápita de solo unas pocas decenas de dólares. Y aún así, el gobierno estaba invirtiendo casi una cuarta parte de su presupuesto en educación. El auditorio comenzó a murmurar. Mostré más datos comparativos.
El porcentaje del presupuesto educativo de países en situaciones similares en la misma época. Filipinas tenía un 8,2%, Indonesia un 6,5%, Pakistán un 4,1%. México invertía casi 3 veces más que estos países. Los estudiantes miraban la pantalla con avidez. Aaron Miller levantó la mano de inmediato. Era la reacción esperada. ¿No fue gracias a la ayuda estadounidense? Citando el hecho de que recibieron una cantidad considerable de ayuda entre 1945 y 1960. Lucas Schneider asintió. Si había dinero, construir escuelas parece una opción obvia, ¿no? Varios estudiantes en el auditorio asintieron. Guardé silencio por un momento. Este era el punto crucial. Proyecté nuevos datos. Era el desglose del uso de la ayuda recibida por 20 pascalices en la década de 1950. Un gráfico de barras apareció en la pantalla. En la mayoría de los países, más del 60% de la ayuda se destinó a la compra de alimentos y bienes de consumo inmediatos. La proporción invertida en educación fue, en promedio, inferior al 5%. Miré lentamente a los estudiantes. Muchos países consumieron la ayuda. Era para sobrevivir el día a día. Ante una población hambrienta, construir escuelas era una decisión políticamente peligrosa. Por lo tanto, fue una elección racional. Pero México construyó escuelas. La expresión de Aaron se endureció. Di un ejemplo concreto. A finales de la década de 1950, cuando el gobierno mexicano recibió ayuda de productos agrícolas excedentes de Estados Unidos, el dinero obtenido de la venta de esos granos en el mercado se invirtió en la construcción de escuelas. Se construyeron miles de escuelas primarias en todo el país, en un proyecto que avanzó con la condición de que los propios padres proporcionaran la mano de obra. Elena Markov levantó la mano. Entonces, ¿cómo resolvieron el problema de la escasez de alimentos? Respondí con honestidad. No lo resolvieron. En la década de 1950, México sufría una escasez crónica de alimentos. Al llegar la primavera, la gente se quedaba sin qué comer y había hambrunas. Escribí 2 opciones en el pizarrón: comprar maíz con el dinero y mitigar el hambre. Construir escuelas con el dinero de la ayuda y formar maestros. Los estudiantes bajaron la mirada a sus cuadernos. Continué lentamente. Un taco te permite sobrevivir un día. Una vez que lo comes, se acaba. Mañana necesitarás otro taco. El auditorio estaba en completo silencio. Añadí la segunda frase. La educación cambia generaciones. Si un niño aprende a leer, podrá tomar decisiones diferentes a lo largo de su vida. Los hijos de ese niño también cambiarán. Esto no fue solo una inversión, fue un cambio estructural. Aaron volvió a lanzar una pregunta. Entonces, ¿por qué los otros países no lo hicieron? Pensé por un momento. Esta pregunta era clave. Porque no pudieron soportarlo políticamente, respondí. Explicarle a una población hambrienta que vas a construir escuelas es casi imposible. Describí la presión política que experimentó el gobierno mexicano en los años 50. La oposición exigía reducir el presupuesto de educación para comprar alimentos. Los medios de comunicación también criticaban. En algunas regiones, hubo manifestaciones en contra de la construcción de escuelas. ¿De qué sirve una escuela si no tenemos qué comer hoy? Protestaban. Pero la política no cambió. Lucas, con expresión escéptica, levantó la mano. Al final, no fue un régimen autoritario el que lo impuso por la fuerza, argumentando que habría sido imposible con un proceso democrático. Negué con la cabeza. Fue todo lo contrario. Proyecté datos de las asociaciones de padres de familia de México en los años 50. El número de padres que participaron voluntariamente en la construcción de escuelas superó el 1.000.000, dije. Ofrecieron su mano de obra y, en algunos casos, compraron materiales de construcción con su propio dinero. No fue el gobierno el que los obligó. Los padres se movieron primero. La expresión de Lucas cambió. Mostré otra estadística. Los resultados de una encuesta a padres de familia en la década de 1950. La profesión más deseada para sus hijos era la de maestro, más alta que médico o abogado. Era una prueba de cuán fuerte era el fervor social por la educación. El auditorio contuvo el aliento. Yuna levantó la mano con cautela. Los países occidentales también invirtieron en educación después de la guerra. Asentí.
Es cierto, admití. Pero escribí dos palabras en el pizarrón: restauración y creación. Las naciones occidentales eran países que ya habían operado sistemas de educación moderna durante décadas, expliqué. Sus tasas de alfabetización antes de la guerra ya eran muy altas. Dije lentamente. Occidente estaba en una fase de restauración, pero México estaba en una de creación. Ellos reconstruyeron un sistema roto, pero México creó un sistema que no existía. Yuna bajó la cabeza en silencio. Proyecté la última diapositiva. Los resultados de la revolución educativa de México. La tasa de alfabetización, que era del 30% en 1940, se disparó al 85% en 1970. La matrícula en la escuela primaria pasó del 50% al 95%. En 30 años, crearon un país donde casi no había analfabetos, un país donde casi todos los niños iban a la escuela. En el mismo periodo, la tasa de matrícula en Filipinas aumentó un 5% y en la India un 19%. Resumí los puntos clave en el pizarrón. La elección del destino de los fondos de ayuda, el mantenimiento de la política bajo presión política y la participación voluntaria de toda la sociedad. Fue un resultado que solo fue posible gracias a la combinación de estos tres factores. Elena preguntó con cautela. Entonces, ¿no es esto una particularidad cultural? Analizando que el fervor educativo de la herencia cultural mestiza jugó un papel. Estuve de acuerdo en parte, pero mostré datos comparativos. Otros países de América Latina con herencias culturales similares tenían porcentajes mucho menores. Aunque el trasfondo cultural era similar, las decisiones políticas fueron diferentes. Aaron hizo una última pregunta. ¿Hay pruebas de que la inversión en educación contribuyó realmente al crecimiento económico? Sonreí. Mostré un gráfico. El promedio de años de educación de los trabajadores manufactureros en México en la década de 1970 era de 8.2 años. En la misma época, en Filipinas era de 5.1 años y en Indonesia de 4.3. Añadí un ejemplo concreto. El rápido crecimiento de la industria manufacturera y automotriz de México en los años 80 y 90 se debió a la disponibilidad de personal técnico calificado. La mayoría de ellos eran de la generación que recibió educación primaria en los años 50 y secundaria en los 60. Los resultados de la inversión en educación aparecieron 20 años después. Dejé el guis. Esta es la primera razón, la decisión de apostarlo todo a la educación. El auditorio quedó en silencio. Los estudiantes escribían algo en sus cuadernos. La expresión escéptica de Lucas y la actitud franca de Aaron se habían suavizado un poco. Me preparé para pasar al siguiente tema. Era el turno de explicar la segunda razón, la estrategia de la velocidad. Cambié a la siguiente diapositiva. Era el porcentaje del presupuesto de construcción de carreteras de México en la década de 1960. El 22,4% del presupuesto total de la nación se destinó a carreteras e infraestructura logística. Era la porción más grande después de la educación. Los estudiantes observaban la pantalla. Dije lentamente, un país pobre gastó más de una cuarta parte de su presupuesto en la construcción de carreteras. El auditorio se agitó. Lucas levantó la mano de inmediato. ¿No es esa una elección obvia? Todo el mundo sabe que la infraestructura es esencial para el crecimiento económico. Asentí. Es cierto, admití, pero el problema era la velocidad. Mostré datos comparativos. La velocidad de construcción de carreteras en los países en desarrollo en la década de 1960. Filipinas construía un promedio de 1,200 km al año. Indonesia, 800 km. México construía un promedio de 3,400 km al año. Casi 3 veces más rápido. Las expresiones de los estudiantes cambiaron. Como ejemplo concreto, hablé de la construcción de la Autopista del Sol. Se inició en 1989 y se inauguró en 1993. Se abrieron 262 kilómetros en poco más de 4 años. En ese momento, el PIB per cápita de México era de unos $2,600, todavía muy por debajo de las naciones desarrolladas. Aaron levantó la mano. Una pregunta predecible. ¿A esa velocidad no hubo fallas en la construcción?
Una suposición de que fue una obra imprudente que ignoró la seguridad. Hice una pequeña pausa. Esta pregunta necesitaba dos respuestas. Respondí con honestidad. Hubo accidentes. Durante el período de construcción de muchas de estas obras, hubo víctimas. Estamos de pie sobre el sacrificio de esas personas. Fue un precio terrible. Sin embargo, las carreteras en sí no eran deficientes. La Autopista del Sol, hasta el día de hoy, ha estado en uso durante más de 30 años, sin necesidad de una reconstrucción a gran escala. El auditorio se quedó en silencio. Continué. En ese momento, el gobierno mexicano se enfrentaba a una elección. 1. Construir de forma segura durante 10 años. 2. Completar de forma intensiva en 3 o 4 años. Los estudiantes reflexionaban mientras miraban sus notas. Escribí la diferencia entre las dos opciones en el pizarrón. Un plan de 10 años significaría su finalización en, digamos, 1999. Pero un plan de 4 años significaba su finalización en 1993. Una diferencia de 6 años. Pregunté, ¿qué habría pasado si se hubieran retrasado en ese momento? Durante 6 años, los costos logísticos habrían permanecido altos. La competitividad de las exportaciones se habría reducido. Durante esos 6 años, otros países podrían haberse apoderado del mercado. Los estudiantes contuvieron la respiración. Dije lentamente. 6 años era la oportunidad de una generación. Yuna levantó la mano. Estados Unidos ya tenía ese modelo, la red de autopistas interestatales de Eisenhower. ¿No fue la estrategia de México una imitación de la experiencia estadounidense? Se sintió un murmullo de acuerdo en el auditorio. Hice una pausa. Este era el punto crucial. Proyecté nuevos datos. Una comparación de la situación económica de Estados Unidos y México en el momento de la construcción de sus autopistas. Cuando Estados Unidos comenzó su red en 1956, su PIB per cápita era de $2,700. El de México en 1989 era de $2,600. Parecía similar, pero había una diferencia fundamental. Estados Unidos, continué, tenía capital acumulado durante más de un siglo, un mercado de capitales maduro y tecnología de construcción establecida. ¿Y México? Sus reservas de divisas eran mínimas. La tecnología era casi inexistente. Escribí 2 palabras en el pizarrón: acumulación y apuesta. Estados Unidos construyó sus autopistas con capital acumulado. México lo hizo endeudándose hasta el cuello. No había capital acumulado en México. Esto no fue una imitación. Fue una apuesta con todo lo que tenían. Los estudiantes contuvieron la respiración. Lucas, con expresión escéptica, preguntó: «Entonces, ¿cómo consiguieron los fondos?» Mostré cifras concretas. Más de la mitad de los costos de construcción de esas grandes obras de infraestructura provinieron de préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese momento, continué, las agencias de calificación crediticia internacionales consideraban que la capacidad de pago de México era muy baja. Se consideraba un alto riesgo de impago, pero México se endeudó. Si fallaba, era la bancarrota nacional. Si tenía éxito, era el futuro. Los estudiantes miraban la pantalla, conteniendo la respiración. Aaron levantó la mano de nuevo. El hecho de que al final tuvieran éxito significa que la apuesta fue correcta. Pero, ¿no fue simplemente buena suerte? Era una pregunta racional. Negué con la cabeza. No fue suerte, fue cálculo. Mostré los datos de exportación de México en la década de 1990. Justo después de la finalización de la red de autopistas y la entrada en vigor del TLCAN, las exportaciones comenzaron a dispararse. Pasaron de $40,000 millones en 1990 a más de $160,000 millones en el año 2000. Un aumento de más de 4 veces. Los costos logísticos se redujeron drásticamente y los tiempos de transporte se acortaron. Las autopistas impulsaron directamente la competitividad de las exportaciones. Añadí una explicación más. La velocidad era la estrategia. Si crecían lentamente, otros países se apoderarían de los mercados primero. México no tenía tiempo. Necesitaba construir infraestructura rápidamente, producir rápidamente y exportar rápidamente. El retraso significaba la pérdida de oportunidades estructurales.
Elena preguntó con cautela. Entonces, ¿por qué otros países en desarrollo no tomaron la misma decisión? Pensé por un momento. Esta era la pregunta clave. Porque el riesgo era demasiado grande, respondí. Di un ejemplo comparativo. En la década de 1970, Brasil también planeó una ambiciosa red de autopistas, como la Transamazónica. Pero, preocupados por el riesgo de la deuda externa, procedieron lentamente. El resultado fue que el proyecto nunca se completó como se planeó y no tuvo el impacto económico esperado. Mientras tanto, México se había convertido en una potencia exportadora. La diferencia de velocidad produjo una diferencia en los resultados. Resumí los puntos clave en el pizarrón. Los 3 significados de la velocidad. Primero, la ventana de oportunidad es corta. Segundo, el retraso significa perder el mercado. Tercero, sin tomar riesgos, no se pueden aprovechar las oportunidades. Los estudiantes comenzaron a tomar notas. Yuna hizo una última pregunta. Entonces, ¿no es la estrategia de velocidad en sí misma un método que también usó Estados Unidos? Negué con la cabeza. Para Estados Unidos fue un sprint preparado. Para nosotros, fue una lucha por la supervivencia. El auditorio quedó en silencio. Proyecté la última diapositiva. Un gráfico del aumento de la longitud total de las carreteras en México de 1960 a 2000. De 45,000 km en 1960 a más de 300,000 km en 2000. Aumentó casi 7 veces en 40 años. En el mismo periodo, la red de Brasil aumentó 2.5 veces. Dejé el GIS. Esta es la segunda razón, la estrategia de la velocidad. Descartaron el camino lento y seguro y eligieron el camino rápido y peligroso. Los estudiantes comenzaron a cerrar sus cuadernos. La expresión escéptica de Lucas había desaparecido. Anuncié el siguiente tema. La tercera razón es el petróleo. La pregunta de en qué se usaron los fondos de los préstamos y los ingresos del petróleo. Los estudiantes abrieron de nuevo sus cuadernos. La tensión en el auditorio continuaba. Proyecté una nueva diapositiva. El desglose del uso de los fondos para el desarrollo en la era del milagro mexicano. Gran parte de esos fondos se destinó a la creación y expansión de Pemex, una suma equivalente a una parte enorme del presupuesto nacional de la época. Los estudiantes confirmaron las cifras en la pantalla. Había muchas voces que decían que ese dinero debía usarse para el bienestar de la gente. Continué. La gente quería que ese dinero se usara para compensar a las víctimas de la inestabilidad, para expandir los servicios sociales. Pero el gobierno construyó una industria petrolera. El auditorio se agitó. Lucas levantó la mano de inmediato. Usar ese dinero para el bienestar era lo racional. Con las víctimas de la pobreza todavía sufriendo, construir refinerías y plataformas petroleras parece una prioridad equivocada. Aaron Miller asintió. Fue una decisión que ignoró las necesidades a corto plazo, ¿no? Hice una pausa. Las observaciones de los estudiantes no estaban equivocadas. Mostré la situación de México en ese momento. A mediados del siglo XX, México dependía de la tecnología y el capital extranjero para explotar su petróleo. Todo, desde la maquinaria de perforación hasta la experiencia técnica, era extranjero. Las divisas se iban a pagar a esas empresas. Presenté cifras concretas. A mediados de siglo, las ganancias de las petroleras extranjeras representaban una sangría enorme para la economía. El dinero ganado con esfuerzo se usaba para pagar a otros por explotar nuestros propios recursos. Mientras esta estructura continuara, no importaba cuánto petróleo se exportara, las divisas no se acumularían. Elena Markov preguntó con cautela. ¿No había una forma de empezar a pequeña escala y expandirse gradualmente? ¿No habría sido más prudente diversificar el riesgo? Se vieron signos de acuerdo en varias partes del auditorio. Negué con la cabeza. La industria petrolera es una economía de escala. Empezar en pequeño significa costos de producción altos y falta de competitividad. Si es más caro que la tecnología importada, nadie la comprará. Solo construyendo a gran escala desde el principio, se pueden reducir los costos. La opción de construir a medias nunca existió. Mostré la escala de la inversión en Pemex. Se comenzó con una escala de producción masiva, superando con creces la demanda interna de la época. Los estudiantes mostraron expresiones de asombro.
Se tenía que producir más de lo necesario y exportar para que fuera rentable. Continué. Desde el principio, no se construyó solo para el mercado interno. Aaron levantó la mano de nuevo. Entonces, ¿de dónde obtuvieron la tecnología? México no tenía experiencia en operar una industria petrolera a gran escala en ese momento, señaló. Una duda razonable. Respondí con honestidad. Las grandes potencias nos dieron la espalda. Expliqué la situación de entonces. El gobierno mexicano buscó apoyo técnico y financiero, pero las grandes petroleras y sus gobiernos se negaron, imponiendo un boicot. El juicio era que un país sin tecnología ni experiencia no podría operar una industria tan compleja. La evaluación era que no era económicamente viable. El auditorio se quedó en silencio. Lucas, con expresión escéptica, preguntó: «Entonces, ¿cómo lo construyeron?» Con ingenieros mexicanos formados en el extranjero y nacionalizando la infraestructura existente. Fue una transferencia forzada de tecnología y activos, un acto de soberanía económica. Yuna levantó la mano. Al final, se basaron en la infraestructura y el conocimiento que ya existían, aunque fuera de manera forzada. Asentí. Es cierto, admití. Pero lo importante vino después de tomar el control. En una década, México se convirtió en una potencia petrolera mundial. Mostré los datos. La evolución de la productividad después de la nacionalización. En la década de 1970, la producción de barriles por empleado aumentó exponencialmente. Durante el mismo período, la producción por empleado en otras compañías estatales de la región se estancó. México los había superado. Escribí la esencia en el pizarrón. Maíz y petróleo, 2 palabras. Dije lentamente. En la década de 1940, el gobierno mexicano se encontraba en una encrucijada. Podía haber usado los fondos de la ayuda para comprar maíz. Podría haber alimentado a los hambrientos de inmediato, pero eligió el petróleo. Continué. Comprar maíz asegura la comida de un año, pero al año siguiente hay que volver a comprar maíz. Es una estructura que se repite eternamente. En cambio, una vez que construyes una industria petrolera, produce riqueza durante 50 años. Se autoabastece del petróleo que antes importaba tecnología para extraer y se exporta el excedente. Elena preguntó: «¿Entonces, no hubo rechazo popular?» Mostré fotos de las manifestaciones de la época en contra de esas políticas. Decenas de miles salieron a las calles. La oposición argumentaba que los recursos debían distribuirse directamente al pueblo. La situación política era muy peligrosa. Pero el gobierno no cambió su decisión. Expliqué. El presidente de entonces impulsó la creación de Pemex, a pesar de la oposición popular. Más allá de la evaluación histórica de su figura, el efecto económico de esta decisión fue claro. México se convirtió en una nación soberana en energía. Describí el impacto de Pemex en la industria mexicana. Se convirtió en la base para el desarrollo de la industria pesada en la década de 1970. La construcción, la manufactura, la industria química, todas usaron los productos y la energía de esta industria, a un precio mucho más bajo que el importado. La competitividad de los productos mexicanos aumentó. Aaron hizo la última pregunta. ¿Por qué otros países no tomaron la misma decisión? Porque el riesgo era demasiado grande, respondí. La inversión inicial en una industria como esa es enorme y el período de recuperación es largo. Si falla, las finanzas del país podrían colapsar. Di un ejemplo comparativo. Argentina también intentó desarrollar su industria petrolera estatal, YPF, en la misma época, pero la inestabilidad política y la falta de inversión a largo plazo la debilitaron. El resultado fue que los costos de producción eran altos y no tenía competitividad. Finalmente, fue superada por la necesidad de capital extranjero y privatizada, solo para ser renacionalizada años después en un ciclo interminable. Resumí los puntos clave en el pizarrón. Comer versus crear poder. México pospuso el comer y eligió el poder de crear. Descartó la ganancia a corto plazo y eligió la estructura a largo plazo. Los estudiantes comenzaron a tomar notas. Mostré los últimos datos. El aumento de la producción de petróleo de México desde 1970 hasta 1990, de menos de 1 millón de barriles diarios a casi 3 millones, un aumento de casi 3 veces.
En el ranking de producción de petróleo de ese periodo, México pasó de ser un jugador menor a uno de los 5 principales del mundo. Dejé el GIS. Esta es la tercera razón. La decisión de elegir el petróleo. La elección de construir la columna vertebral de la industria aguantando el hambre. La expresión escéptica de Lucas se había vuelto seria. Aaron también asentía. Anuncié el siguiente tema. La cuarta razón es la manufactura. La historia de cómo, partiendo de una base casi nula, se convirtió en una potencia en una década. Los estudiantes se enderezaron. La tensión en el auditorio aumentó aún más. En la nueva diapositiva, apareció un artículo de 1994 que anunciaba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Para muchos, era el fin de la industria mexicana, una rendición ante Estados Unidos. Los estudiantes observaban la pantalla. Pregunté, ¿cómo puede un país que va tan por detrás competir y alcanzar a la mayor potencia económica del mundo? El auditorio estaba en silencio. Pasé a la siguiente diapositiva. Un gráfico de la cuota de mercado mundial de exportaciones de manufacturas en 2010. México se había convertido en un gigante, especialmente en la industria automotriz y electrónica, dominando las cadenas de suministro de América del Norte. Lo que parecía una derrota se había convertido en una victoria en menos de 2 décadas. Las expresiones de los estudiantes cambiaron a asombro. Yuna levantó la mano de inmediato. Una reacción predecible. ¿Pero no sigue habiendo una alta dependencia de la tecnología y los componentes de Estados Unidos? Mencionando el hecho de que el 70% del equipo de fabricación avanzada es estadounidense. La afirmación de que México solo ensambla. Asentí. Es una observación precisa, admití. Pero la clave está en otro lugar. Expliqué la estructura de la industria manufacturera. Se divide en 3 grandes etapas: diseño, equipo de fabricación y producción. Estados Unidos era fuerte en diseño y equipo, pero México se centró en la producción. Mostré la estrategia concreta. Las empresas en México se enfocaron en nichos específicos, como los arneses para automóviles o los televisores de pantalla plana. No intentaron competir en el diseño de microprocesadores o software. Se lo apostaron todo a la manufactura eficiente y de alta calidad. Los estudiantes estaban perplejos. Lucas preguntó, ¿por qué concentrarse en un solo campo? ¿No es la gestión de riesgos diversificar la inversión? Escribí 2 palabras en el pizarrón: diversificación y concentración. Dije lentamente, la diversificación es la estrategia del líder. El que viene por detrás debe concentrarse. Continué. La manufactura de productos estandarizados es un campo donde la calidad y el costo son clave. Dado que las especificaciones están establecidas, no hay problema si el rendimiento es el mismo, sin importar quién lo fabrique. El precio y el volumen de producción son los que deciden la batalla. En cambio, el diseño de alta tecnología es un campo donde la innovación es crucial. Era un área difícil para que un recién llegado entrara. Expliqué la elección de las empresas mexicanas. Decidieron competir en capacidad de producción, aunque su tecnología de diseño fuera débil. Se concentraron en la producción en masa y la reducción de costos. La estrategia era hacer el mismo producto más barato y en mayor cantidad. Parece simple, pero esa era la clave. Aaron Miller levantó la mano. Pero sin la tecnología estadounidense habría sido imposible, mencionando el hecho de que recibieron licencias de tecnología de Intel o Motorola. La afirmación de que, al final, fue gracias a Estados Unidos. Varios estudiantes en el auditorio estuvieron de acuerdo. Hice una pausa. Era necesario aclarar este punto con precisión. Las licencias de tecnología son solo el punto de partida, respondí. México no fue el único país que recibió licencias. Taiwán, Singapur, Malasia también las recibieron. Pero solo México se convirtió en una potencia manufacturera en la región. Expliqué la diferencia. Otros países usaron la tecnología con licencia tal como estaba. México fue diferente. Después de recibir la tecnología, hicieron ingeniería inversa. Desmontaron los productos, analizaron la estructura y encontraron puntos de mejora. Redujeron los defectos y aumentaron el rendimiento. Mostré cifras concretas. El rendimiento de una empresa mexicana en la producción de televisores en 1995
Al principio era del 30%. Esto significa que de 100 unidades producidas, solo 30 funcionaban correctamente. Pero en un año, esa cifra subió al 90%. Aumentaron el rendimiento 3 veces. Elena Markov preguntó con cautela. Entonces, ¿no es esto simplemente un problema de tecnología de producción? Es difícil llamarlo innovación. Negué con la cabeza. La tecnología de producción también es innovación. Continué. En la industria manufacturera, el rendimiento se traduce directamente en competitividad. Una empresa que produce 90 unidades con el mismo equipo y otra que solo puede producir 30, tienen una diferencia de costo de 3 veces. No hay forma de ganar en una guerra de precios. México ganó en esta competencia de rendimiento. Mostré otra estrategia. El momento de la inversión. Expliqué que en la crisis del efecto tequila de 1995, los precios se desplomaron. El mercado manufacturero mundial entró en recesión. Muchas empresas detuvieron la inversión. Conté la elección de las empresas mexicanas. En lugar de eso, aumentaron la inversión. Una empresa duplicó su línea de producción en 1996. Cuando otras empresas se encogían, ellos atacaron. Los estudiantes escuchaban conteniendo la respiración. Lucas, con expresión escéptica, preguntó: ¿no fue eso una apuesta? Si el mercado no se recuperaba, habrían quebrado. Sonreí. Así es, fue una apuesta, pero una apuesta calculada. Expliqué. Las empresas en México preveían que los precios se recuperarían inevitablemente. A medida que la globalización avanzara, la demanda de manufacturas solo podía aumentar. La recesión era temporal. La cuestión era cuándo aprovechar ese momento. Mostré los resultados. En 1997, los precios comenzaron a repuntar. La demanda se disparó. Pero las empresas de otros países habían reducido su capacidad de producción. La oferta no podía satisfacer la demanda. Mientras tanto, México había ampliado sus líneas de producción. Los pedidos llovieron. Mostré el cambio en la cuota de mercado. Entre 1997 y 2002, la cuota de las empresas mexicanas se disparó. Una empresa se convirtió en líder mundial en su nicho y otras se posicionaron en los primeros lugares. Estados Unidos retrocedió en producción. La inversión en la recesión decidió la batalla. Yuna hizo la última pregunta. Entonces, no fue simplemente que México tuvo buena suerte, simplemente acertaron el momento del mercado. Negué con la cabeza. No fue suerte, fue preparación. Di un ejemplo comparativo. En el mismo periodo, las empresas de Brasil también intentaron invertir durante la recesión, pero no tenían la tecnología de rendimiento. Aunque aumentaran la producción, la tasa de defectos era alta y las pérdidas se acumulaban. Finalmente, se retiraron. La inversión por sí sola no era suficiente. Tenía que ir acompañada de tecnología de producción. Resumí los puntos clave en el pizarrón: concentración, rendimiento, momento. 3 cosas. Expliqué. México se concentró en un campo, maximizó su tecnología de producción e invirtió durante la recesión. La combinación de estos 3 factores hizo posible la superación. Mostré los últimos datos. La empresa que, desde 2002 hasta 2024, se ha mantenido como líder en el mercado de arneses automotrices. Esa empresa mexicana ha mantenido el primer puesto durante 22 años. El que empezó con años de retraso ha estado en la cima durante más de 2 décadas. Los estudiantes miraban la pantalla. Dejé el gis. Esta es la 4ª razón. La estrategia de reconocer el retraso y concentrarse en la única cosa en la que se podía ganar. La expresión franca de Aarón y el espíritu competitivo de Yuna se habían suavizado. El siguiente tema es la crisis del petróleo. La historia de cómo la nación se unió. Los estudiantes se enderezaron de nuevo. La tensión en el auditorio alcanzó su punto máximo. La fecha 1982 apareció en la pantalla, el año en que estalló la crisis de la deuda. Las reservas de divisas de México estaban a punto de agotarse, al borde de la bancarrota nacional. Los estudiantes miraban la pantalla. Expliqué la situación de entonces. Los medios de comunicación mundiales predecían el colapso de México. Un economista informó: la economía mexicana no se recuperará en una década. Otro periódico fue aún más pesimista
y pronosticó un retroceso de 20 años. El auditorio se quedó en silencio. Pasé a la siguiente diapositiva. Fotos de los movimientos de austeridad que comenzaron en todo México. Noches de ciudades con menos luces, trabajadores de fábricas aceptando recortes salariales, amas de casa moderando sus compras en el supermercado. Los estudiantes observaban la pantalla conteniendo la respiración. Presenté las cifras. Toda la nación participó. Hubo cierta confusión inicial, pero pronto la gente se unió. Esto no fue solo un evento simbólico. Lucas levantó la mano. Pero, ¿se puede superar una crisis económica solo con eso? El esfuerzo de la gente debe haber tenido un efecto mínimo en las enormes olas de la economía. Elena Markov asintió. ¿No fue más que un consuelo psicológico? Hice una pausa. Esta pregunta era clave. Pregunté de vuelta. ¿Cuál creen que fue el propósito de este movimiento? Los estudiantes mostraron expresiones de perplejidad. No era solo asegurar divisas, respondí. Era recuperar la confianza. Continué. En 1982, la calificación crediticia de México se desplomó. Nivel de no inversión. Con esa calificación, el capital extranjero no fluye, porque los inversores no confían. Mostré cómo los medios internacionales informaron sobre este movimiento popular. El New York Times lo cubrió en primera plana. El tono era, la gente de este país es diferente. Aaron Miller preguntó, entonces, ¿realmente se recuperó la calificación crediticia? Mostré los datos. A finales de 1985, la calificación crediticia de México volvió al grado de inversión. No tardó ni 3 años. Otros países que experimentaron crisis en la misma época tardaron mucho más en recuperarse. Presenté una comparación concreta. El gobierno de Argentina también intentó campañas de participación popular, pero la tasa de participación fue baja. En Brasil, la hiperinflación provocó huelgas frecuentes. La agitación social era demasiado grande. Mientras tanto, en México, la gente participó voluntariamente y apoyó al país. Yuna levantó la mano con cautela. Aún así, ¿no fue al final gracias al apoyo del Fondo Monetario Internacional? El movimiento popular fue un factor secundario. Negué con la cabeza. El apoyo internacional era una condición necesaria, pero no suficiente. Di el ejemplo de Argentina. Argentina también ha sufrido numerosas crisis económicas y ha recibido apoyo internacional, pero no ha podido recuperarse de forma sostenida. Ha caído en impago varias veces. El apoyo internacional por sí solo no fue suficiente. Continué. ¿Cuál fue la diferencia? En México, la gente creía en el país. El ahorro y la austeridad eran una manifestación de la confianza en que el país se recuperaría. En Argentina, en cambio, la gente desconfiaba del gobierno. Retiraban sus depósitos, los cambiaban por dólares y los sacaban del país. Escribí 2 palabras en el pizarrón: confianza y desconfianza. En México, durante la crisis, el dinero y la fuerza se concentraron en el país. En Argentina, huyeron del país. En el mismo entorno internacional, los resultados fueron opuestos. La confianza del pueblo salvó la economía. Elena volvió a preguntar, entonces, ¿de dónde vino esa confianza? Pensé por un momento. No era algo que se construyera de la noche a la mañana. La educación de los años 50, las autopistas de los 60, la industria petrolera de los 70, la historia de un gobierno que había cumplido sus promesas, respondí. Continué. El pueblo mexicano lo había visto, que incluso con hambre, construir escuelas conduce a la prosperidad posterior, que construir rápidamente, aunque sea peligroso, al final beneficia a todos, que incluso apostando todo el patrimonio, se puede ganar. Lo habían experimentado durante décadas, por eso creyeron. Lucas, con expresión escéptica, preguntó, ¿no fue eso una serie de coincidencias? Creyeron porque siempre tuvieron éxito, pero si hubieran fallado una sola vez, la confianza se habría derrumbado. Asentí. Es cierto, admití. Pero ese es precisamente el punto, expliqué. México no falló ni una vez en sus grandes apuestas. La inversión en educación produjo trabajadores calificados. Las autopistas impulsaron las exportaciones. La industria petrolera fomentó la industria pesada. Y la manufactura se convirtió en una potencia mundial. Fue un éxito continuo durante décadas. Por eso,
Durante la crisis de la deuda, también pudieron creer. Mostré la velocidad de recuperación de las reservas de divisas. Desde la situación crítica de 1982, se multiplicaron por varias decenas en pocos años. Fue el ritmo más rápido entre los casos de recuperación de crisis financieras del mundo. El FMI consideró a México un caso ejemplar. Presenté otro indicador. La velocidad de recuperación de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, que se disparó con la crisis, se estabilizó en solo 3 años. En otros países, tardó 5 o 7 años. La velocidad de recuperación de México fue abrumadora. Aarón hizo la última pregunta. Entonces, ¿se puede decir que el movimiento popular realmente desempeñó un papel decisivo? Sonreí. Cité un informe interno del FMI, un análisis de los factores de la rápida recuperación de México. El informe señalaba 3 puntos. Primero, la rapidez del ajuste estructural. Segundo, la competitividad de las exportaciones. Tercero, la unidad nacional. Dije lentamente. Aunque no aparece en los indicadores económicos, el FMI admitió que la confianza del pueblo fue el factor más importante. Resumí los puntos clave en el pizarrón. Escribí. El activo invisible. Expliqué. El dinero, la tecnología, el equipo, son visibles, pero la confianza no se ve. Sin embargo, este activo invisible cambió la calificación crediticia del país, atrajo capital extranjero y salvó la economía. Proyecté la última diapositiva, una foto de la gente unida. Esta es la quinta razón, dije. La confianza construida durante décadas sostuvo al país en el momento de la crisis. Los estudiantes miraban la pantalla en silencio. La expresión escéptica de Lucas había desaparecido por completo. El auditorio estaba en silencio. Tomé el gis. Bueno, nos quedan las 2 últimas. La sexta y la séptima. La cultura y la industria automotriz. Lo escribí en el pizarrón. Los estudiantes se enderezaron de nuevo. Las 2 palabras escritas en el pizarrón dominaron el auditorio. Cultura e industria automotriz. Los estudiantes parecían perplejos. Las 5 razones anteriores habían sido sobre estructura económica y política. Y de repente, aparecía la palabra cultura. El ambiente en el auditorio cambió sutilmente. Primero, proyecté una cifra en la pantalla. El valor de las exportaciones de la industria de contenidos de México en 2023. 200 millones de dólares. ¿Cuánto era en 1998? 180 millones de dólares. Un aumento de 73 veces en 25 años. Los estudiantes se concentraron en la pantalla para verificar la cifra. Aaron Miller reaccionó de inmediato. ¿No es un aumento temporal? El boom de la cultura latina es una moda, y eventualmente pasará. Esperaba esa observación. Pregunté de vuelta. Es demasiado tiempo para considerarlo temporal. Expliqué la expansión gradual de la cultura mexicana. A finales de los 90, las telenovelas se extendieron por América Latina. En los 2000, la música de artistas como Maná o Luis Miguel conquistó todo el continente. En la década de 2010, llegó a Europa y Asia. En la década de 2020, directores como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón ganaron premios de la Academia, y la música regional mexicana encabezó las listas mundiales. Durante 25 años, ha ampliado su alcance de manera constante. Escribí en el pizarrón. La moda pasa, pero la estructura permanece. Lucas Schneider levantó la mano. Aún así, ¿la exportación cultural se traduce directamente en crecimiento económico? ¿Cuánto contribuyen las telenovelas o las canciones al PIB? Una pregunta escéptica. Expliqué desde otra perspectiva. El efecto dominó es mayor que el valor directo de las exportaciones. Cuando la cultura mexicana se vuelve popular, el consumo de alimentos, tequila, productos de belleza y turismo mexicano aumenta con ella. La cultura mexicana se ha convertido en una marca. Mostré los datos. Hay estudios que demuestran que cuando una producción mexicana se emite en el extranjero, las exportaciones de bienes de consumo a ese país aumentan en promedio un 0,02%. La cifra puede parecer pequeña, pero si se considera que el alcance de la exportación llega a casi 200 pascalices, la historia cambia. Yuna dijo con cautela.
Estados Unidos también ha construido su poder blando con el cine y la música. No es un caso exclusivo de México, asentí. Pero hay una diferencia. El contenido de Estados Unidos es fuerte en todo el mundo, pero México ha construido una posición única como contenido no anglófono. Mostré datos públicos de un servicio de streaming. El contenido mexicano, en 2023, estuvo en el top 10 de contenido no anglófono, en 90 pascalices. Es una difusión asombrosa. Continué explicando por qué el contenido mexicano adquirió universalidad. Porque México es un país que experimentó un crecimiento vertiginoso. Pasó de la pobreza a la modernidad, de la dictadura a la democracia, de la tradición a la vanguardia, en un corto periodo de tiempo. Esa experiencia se refleja en su contenido. Los espectadores de los países en desarrollo se identifican con esas historias, y los espectadores de los países desarrollados se sienten atraídos por su exotismo. El auditorio se quedó en silencio por un momento. Cambié la pantalla. Esta vez, apareció un gráfico completamente diferente. La evolución del valor de las exportaciones de automóviles de México. Las expresiones de los estudiantes cambiaron sutilmente. Presenté las cifras. En 1980, el valor de las exportaciones de automóviles de México era de $500 millones. En 2022, superó los 150,000 millones de dólares. Un aumento de 300 veces en poco más de 40 años. Se ha posicionado constantemente en los primeros lugares del ranking mundial de exportación de automóviles. Elena Markov levantó la mano. ¿No es la industria automotriz un dominio de los países desarrollados de Occidente? Un mercado liderado por países con una larga historia como Estados Unidos y Alemania. Esa es precisamente la clave, respondí. Expliqué. Lo particular de la industria automotriz mexicana radica en su estrategia. No se trataba solo de vender productos. Escribí en el pizarrón. Conquistar el mundo con calidad y eficiencia. Expliqué la estrategia concreta. Desarrollaron sistemas de producción únicos, adaptando conceptos como el just-in-time y los círculos de calidad. No se trataba solo de producir barato, sino de fabricar productos de alta calidad de manera eficiente. La reputación de confiable y bien hecho se extendió por todo el mundo. Aaron replicó, pero ¿no empezó con la imitación? Negué con la cabeza. Empezó con la adaptación, pero continuó con una mejora que superó el original. La palabra mejora continua es ahora universal. La cultura en la que cada trabajador, en la línea de producción, aporta su ingenio para hacer un producto mejor, es la fuente de la fortaleza de la industria automotriz mexicana. Expliqué otra fortaleza de la industria automotriz de México: la adaptabilidad. Durante la crisis del petróleo, fueron pioneros en el desarrollo de coches pequeños y eficientes en combustible, conquistando el mercado. Cuando los problemas medioambientales cobraron importancia, se convirtieron en un centro de producción de vehículos híbridos y eléctricos. Siempre han leído los cambios de los tiempos y desarrollado la tecnología de la siguiente generación. Lucas preguntó, ¿de dónde vino esa tecnología? El poder del petróleo del que hablamos en tercer lugar también está presente aquí, respondí. Gracias a la energía barata y a una base industrial creciente, se pudieron construir fábricas de automóviles seguras y de alto rendimiento. Y la manufactura de la cuarta razón. Los automóviles modernos son computadoras con ruedas. Sin la tecnología de control electrónico y la mano de obra calificada, no se pueden fabricar coches competitivos. El auditorio se sumió en un silencio tenso. Mostré dos indicadores uno al lado del otro. El valor de las exportaciones de contenido, que muestra el poder blando, y el valor de las exportaciones de automóviles, que muestra el poder duro. Pregunté, ¿cuántos países de ingresos medios en el mundo tienen tanto poder blando como poder duro? Escribí las condiciones en el pizarrón. Población de más de 100 millones de habitantes. Ingreso per cápita superior a $10,000. Influencia cultural global. Una industria clave propia como la automotriz. Un país que cumpla con los 4. Los estudiantes comenzaron a pensar en una lista de países. Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Italia, Reino Unido y México. 7 países, dije. Y añadí lentamente. Y de estos 7 países,
Solo uno comenzó desde las ruinas de una guerra civil. El auditorio se congeló por completo. Los estudiantes me miraban a mí y a los números del pizarrón alternativamente. Me paré frente al pizarrón y miré a los estudiantes. Los otros 6 países fueron imperios o centros de imperios. Lideraron la revolución industrial o se beneficiaron directamente de ella. Y en ese grupo hay un país que comenzó desde las ruinas de la guerra. Yuna bajó la cabeza. Aaron miraba por la ventana. Lucas escribía algo en su cuaderno. El auditorio permaneció en silencio durante un largo rato. Los estudiantes miraban el pizarrón. Junto al número 7, las condiciones que había escrito: población, ingreso, cultura, automóviles. Lucas no apartaba la vista de su cuaderno. Aaron, que miraba por la ventana, volvió lentamente su rostro hacia mí. Yuna golpeaba la mesa con la punta de los dedos. Fue Yuna quien rompió el silencio primero, con una voz tranquila pero clara. Entonces, profesor, ¿el modelo mexicano es replicable? La pregunta llenó todo el auditorio. Me detuve un momento, con el guis en la mano. Una pregunta que me habían hecho cientos de veces en 30 años de investigación, pero nunca la había tomado tan en serio como hoy. Me volví lentamente hacia el pizarrón. Escribí 2 palabras: políticas y decisiones. Las políticas son replicables, dije. Aumentar el presupuesto de educación puede hacerlo cualquier país. Construir autopistas, desarrollar una industria petrolera, invertir en manufactura o automóviles también. Todas las políticas que he explicado en esta clase están en los libros de texto. Son temas que se aprenden en el primer semestre de Economía del Desarrollo. Lucas levantó la cara. «¿Entonces por qué los otros países no lo hicieron?», preguntó. Asentí. Esa es la clave. Expliqué. Insistir en construir escuelas frente a una población hambrienta no es una política, es una decisión. Construir una autopista financiándola con deuda no es un plan, es una apuesta. Impulsar una industria petrolera estatal cuando las potencias mundiales dicen que es imposible no es una estrategia, es una convicción. Aumentar la inversión cuando el mercado se derrumba no es análisis, es coraje. Me paré frente al pizarrón y miré lentamente a los estudiantes. Cualquiera puede aprender las políticas, pero las decisiones colectivas no se pueden replicar. El auditorio volvió a quedar en silencio. Lo que México ha hecho, continué, visto de forma aislada, fue imprudente. Pero esas decisiones imprudentes continuaron durante décadas, y toda la nación empujó en la misma dirección. En los años 50, los padres ofrecieron su trabajo para construir escuelas. En los años 70, los trabajadores crearon el milagro mexicano. Y durante la crisis de la deuda, toda la nación se esforzó por ahorrar y aumentar la productividad. No fue el gobierno el que lo pidió. Se movieron por sí mismos. Aaron levantó la mano en silencio. Esta vez no era para refutar. Entonces, ¿de dónde vino esa capacidad de decisión? Por primera vez, me quedé un poco sin palabras. No había datos para esta pregunta. Respondí con honestidad. No lo sé, pero puedo especular. Enumeré la historia por la que había pasado México. Siglos de colonialismo, intervenciones extranjeras, una guerra civil devastadora, la pobreza, las ruinas. Quizás fue porque tuvieron la experiencia de perderlo todo, dije. Un pueblo que ha visto a su país al borde de la extinción no quiere volver allí nunca más. Tal vez ese miedo y esa desesperación se convirtieron en una energía colectiva. Elena dijo con cautela. ¿No hay muchos países que han tenido experiencias similares? En África, Oriente Medio, el sudeste asiático, también hay países que han experimentado el colonialismo o la guerra, pero los resultados fueron diferentes. Asentí. Por eso dije que era menos del 1%. Me volví hacia el pizarrón. Señalé de nuevo el número que había escrito en el primer capítulo. 0,8%. Incluso experimentando la misma historia, solo un país eligió este camino. Eso es lo que significa este número. Incluso con las mismas condiciones, las elecciones pueden ser diferentes. Y México ha repetido esa elección cada trimestre, cada década, cada generación. Lucas, cerrando su cuaderno, preguntó. Su voz era diferente a la del principio. Entonces, profesor, ¿está diciendo que ha estado subestimando a México todo este tiempo?
La tensión recorrió el auditorio. Hice una pausa. Así es, admití. Durante 30 años, he explicado a México como un producto de su vecindad con Estados Unidos, una obra estratégica, una variación del modelo occidental. Miraba los datos, pero solo veía lo que quería ver. Porque si explicaba el éxito de México por condiciones externas, la teoría era limpia. Admitir la fuerza interna crea variables difíciles de explicar. Ese fue el defecto de mi tesis. La estadística explica la estructura, pero no puede explicar la decisión. Y yo, durante 30 años, solo miré la estructura. El auditorio permaneció en un largo silencio. Yuna levantó lentamente la mano. Era la última pregunta. ¿México es parte del 11% o está fuera de él? Escribí una nueva frase en el pizarrón. México es el único caso que rompió la estadística. Dayelgish. El 11% era una ilusión. Teniendo en cuenta las condiciones de partida de México, la probabilidad de éxito era inferior al 1%, y dentro de ese 1% no hay ningún caso como el de México, un país que comenzó desde las ruinas y se unió a las principales naciones del mundo. Se pueden aprender las políticas, pero no se puede aprender la decisión colectiva que hizo posibles esas políticas. Tomé mi maletín. Los 300 asientos del auditorio estaban en silencio. Miré a los estudiantes por última vez. Lucas se había quedado paralizado, con la pluma a medio escribir en su cuaderno. Aaron miraba el pizarrón con la boca ligeramente abierta. Yuna había bajado la cabeza y entrelazado las manos. Abrí la puerta del auditorio y salí al pasillo. La luz del sol de Chicago entraba en diagonal por la ventana. Me tomó mucho tiempo admitir que había estado equivocado durante 30 años. Pero, curiosamente, no me sentía apesadumbrado. Los datos no mienten, solo que yo no los había visto. Hay un país que rompió el 0,8%, y ese país sigue aquí. Caminando por el pasillo, pensé, después de 30 años, siento que por fin he dado una clase decente. ¿Recuerdan? Cuando, sobre los escombros dijimos, aquí estará la industria más grande de América Latina, el mundo se rió de nosotros. Cuando, en un país sin capital, dijimos que construiríamos autopistas y fábricas, todos nos señalaron como si estuviéramos locos. Pero ustedes respondieron a esas burlas con resultados, esa tenacidad por la educación de los hijos, incluso con el estómago vacío, ese conmovedor patriotismo que se preocupó más por la crisis del país que por el propio bienestar, esforzándose en el ahorro. Esa fue una decisión colectiva que no está escrita en ningún libro de texto de economía del mundo, una que solo México poseía. Como confesó el profesor, no somos un país que pertenece a la probabilidad del 11%. Somos el único pueblo que, desde una desesperación de menos del 1%, abrió su propio camino y rompió la barrera de la estadística. Ahora, somos parte de las principales economías del mundo. Algunos lo llaman suerte, otros un milagro. Pero nosotros sabemos el verdadero nombre de este milagro. Fue precisamente tu vida. Este país, que defendiste con uñas y dientes, es ahora objeto de la admiración y la envidia del mundo.